Bien. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación para hacer esta exposición. Y el tema sobre el que me han pedido que hable es el de la experiencia española, sobre todo del Tribunal Constitucional Español, en la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los tratados, convenios y cartas sobre derechos humanos aplicables en España. Algunas precisiones previas que tendría que hacer para enmarcar más correctamente la exposición, que consisten en destacar algunos elementos propios del ordenamiento jurídico español para, como digo, comprender mejor la aplicación de esos tratados y algunos de los problemas que esa aplicación plantea. En primer lugar, como la mayor parte de la gente que va a oír esta exposición sabe, en España hay un sistema de justicia constitucional concentrada, es decir, un sistema en el que la Constitución de 1978 creó un tribunal constitucional que está situado fuera del poder judicial y que tiene competencia solo y exclusivamente en materia constitucional, siguiendo el modelo que en su día marcaron las constituciones de entreguerras austriaca y checa, y que luego se desarrolló sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial por la Constitución alemana, la Ley Fundamental de Bonn alemana y la Corte Constitucional italiana. Un segundo elemento a tener presente es el de que España, cuando se aprueba la vigente Constitución de 1978, sale de un sistema político autoritario, dictatorial, y por tanto el constituyente está muy preocupado por reforzar los derechos fundamentales, por hacer en realidad su eficacia, por convertir los derechos fundamentales en categorías jurídicas realmente efectivas que protejan las situaciones jurídicas de los ciudadanos. Es verdad que la idea de supremacía constitucional incluye, como es lógico, la de la eficacia de los derechos fundamentales, pero reforzar esa eficacia de los derechos fundamentales no está reñido en absoluto, aunque pueda resultar hasta cierto punto redundante, con la idea de supremacía que es consustancial a la Constitución, o al menos a las constituciones de la posguerra. Otro elemento singular en materia de derechos fundamentales que conviene destacar, y como luego veremos a lo largo de la exposición es especialmente relevante, es que la Constitución española incorporó un precepto que luego ha tenido cierto éxito y se ha repetido en otras constituciones europeas e incluso americanas, con una formulación más o menos similar, que es el artículo 10.2 de nuestra Constitución. Este precepto establece, y leo literalmente, que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, hay una cláusula, lo que se ha denominado una cláusula de apertura en materia de derechos fundamentales hacia los convenios y tratados internacionales en la materia. Esta idea, de nuevo, refuerza la vinculación de los poderes públicos no solo a la Constitución, sino también a los tratados internacionales suscritos por España. El siguiente elemento que también me gustaría destacar es el de que en España
dentro de ese sistema de justicia constitucional al que antes me refería, se ha dotado al Tribunal Constitucional de una competencia como es el recurso de amparo. Conviene aclarar aquí que el recurso de amparo español técnicamente difiere bastante del recurso de amparo existente en México e incluso del existente en otros países de América Latina. Es, como en México, como en esos otros países, un mecanismo de protección de derechos fundamentales, pero que se articula procesal y técnicamente de una manera distinta, lo cual sirve para que la posición del Tribunal Constitucional de intérprete supremo de esos derechos fundamentales se vea reforzado, y singularmente de algunos derechos fundamentales, de los derechos y libertades de primera y segunda generación, de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 30 de la Constitución. Por tanto, conviene dejar claro también que los mecanismos de defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales tienen algunas singularidades y muchas de las cosas que digamos aquí quedan fuera del ámbito de esos derechos. Como les decía, el artículo 10.2 atribuye una posición especial a las cartas sobre derechos fundamentales, a los tratados internacionales sobre derechos fundamentales, que encaja plenamente en la filosofía de protección de esos derechos típica del constitucionalismo de posguerra y en general de la filosofía jurídica posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué convenios y tratados internacionales se refiere el artículo 10.2? Bien, si recuerdan ustedes, cuando he procedido a leer ese precepto, el artículo 10.2 se refiere a convenios y tratados y acuerdos internacionales suscritos por España en materia de derechos fundamentales. Pero es tal la fuerza expansiva de este precepto que la interpretación que se ha hecho del mismo es bastante flexible. ¿Por qué? Porque a través del artículo 10.2 no solo se ha invocado y se trae al sistema de fuentes español los tradicionales convenios y tratados internacionales sobre derechos, es decir, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, sino incluso mecanismos de eso que se ha dado en llamar soft law, es decir, recomendaciones, instrucciones, esa cantidad ingente de documentos que versan sobre derechos fundamentales y que nacen cada vez con mayor frecuencia de la creciente también existencia de organizaciones internacionales, de organismos internacionales que se ocupan de derechos fundamentales. Por poner el caso más claro, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que no son propiamente tratados o convenios internacionales suscritos por España, sí son a menudo invocadas a partir del artículo 10.2. Otro elemento singular que hay que destacar de entrada es el que deriva de la pertinencia de España a la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque, como también es conocido, la integración de España, como de otros muchos países del continente europeo, a la Unión Europea tiene un trasfondo jurídico, una singularidad jurídica en cuanto a la eficacia del derecho comunitario, del derecho que nace de la Unión Europea. Y dentro de ese derecho se encuentra una Carta de Derechos Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
proclamada primero en la ciudad de Niza y ahora parte ya desde el Tratado de Lisboa, parte ya del derecho originario, del derecho primario de la Unión Europea. Y el derecho comunitario, sin entrar ahora en grandes disquisiciones de naturaleza jurídica, pero sí me interesa destacar que tiene un mecanismo de eficacia que es un poco distinto y más intenso del mecanismo de eficacia que tienen los tratados internacionales de carácter general. Por tanto, nos encontramos que el artículo 10.2 abre el sistema de derechos fundamentales a el conjunto de tratados sobre la materia, entre los que hay que destacar el Convenio Europeo de Derechos Humanos en el seno del Consejo de Europa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que se inscribe dentro de ese singular derecho comunitario que caracteriza la Unión Europea. Pero, por lo que respecta a estos dos últimos mecanismos, Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, hay otra singularidad que hay que destacar y que es especialmente relevante. Y es que estos dos convenios, además de constituir un documento jurídico de tipo normativo, incorporan cada uno de ellos un mecanismo de interpretación y de defensa jurisdiccional. El Convenio Europeo de Derechos Humanos está protegido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al ser parte del derecho comunitario, es también protegido y aplicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. Esto no es una mera disquisición más o menos técnica, sino que tiene una importancia jurídica muy importante, y es que ambos instrumentos normativos son objeto de interpretación y de aplicación por un órgano jurisdiccional, cada uno de ellos. Y el Tribunal Constitucional Español y los tribunales españoles en general, al incorporar a través del artículo 10.2 esos convenios como instrumentos de interpretación de la Constitución, incorpora también la interpretación que de los mismos hacen cada uno de sus tribunales de garantía, es decir, la interpretación, sobre todo, que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Convenio Europeo, que ha sido incluso calificado por el Tribunal Constitucional en alguna sentencia como jurisprudencia de singular valor interpretativo, expresión que leo textualmente, y lo mismo ocurre con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque esta, por el carácter mucho más reciente de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tenga una elaboración doctrinal menos desarrollada aún. Cabría añadir aquí que incluso tratados internacionales que no poseen tribunales de protección o de interpretación, pero que sí tienen algún tipo de órgano de protección, de garantía, y que emiten decisiones interpretativas o decisiones sobre resolviendo quejas particulares, también en ocasiones, aunque con menor intensidad, se acude a esa producción de esos órganos no jurisdiccionales o parajurisdiccionales para interpretar los derechos fundamentales. El caso más claro es el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, como
es conocido, tiene como función proteger e interpretar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho esto, como planteamiento general, tenemos, por tanto, un mecanismo constitucional cualificado, como es el artículo 10.2 de la Constitución, que llama a esos tratados y convenios internacionales suscritos por España, y aunque no lo diga expresamente, llama también a sus órganos o mecanismos de protección o garantía. ¿Cuál es el alcance de esta llamada? ¿Qué significa esto de que los derechos fundamentales recogidos en la Constitución deben ser interpretados de acuerdo con los tratados? Bien, frente a lo que ocurre en otros sistemas constitucionales, hay que destacar que el Tribunal ha señalado desde el inicio de su funcionamiento, y sigue señalándolo, que esa cláusula de apertura del artículo 10.2 a los tratados internacionales no es una cláusula de apertura aditiva, es decir, no supone la constitucionalización de los tratados internacionales suscritos por España. Los tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos fundamentales no son parte de la Constitución, son solamente criterios hermenéuticos, criterios de interpretación, aunque, como decía antes, tengan un valor privilegiado. Pero, y esto es relevante sobre todo desde el punto de vista procesal, no son nuevos derechos fundamentales constitucionalizados, sino derechos que son parte de los tratados internacionales exclusivamente, y que en consecuencia tienen la protección que tienen los derechos, los tratados internacionales, pero no tienen una protección autónoma. Tienen la protección que tienen los derechos, los tratados internacionales, y en la medida en que integren la interpretación de los derechos fundamentales presentes en la Constitución, recibirán la protección a través de la propia Constitución, pero no como elementos autónomos. Dicho esto, ¿para qué han servido estos convenios? ¿Cuál ha sido el alcance real o para qué sirven todavía estos convenios internacionales? ¿Cuál es el alcance material que tienen los tratados y convenios internacionales suscritos por España, que son elemento cualificado de la interpretación constitucional? Pues bien, hay que destacar que han tenido, sobre todo, muy especialmente, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia que sobre él ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han tenido un valor fundamental en toda la construcción de la doctrina de los derechos fundamentales en España. Resumiendo mucho, ¿para qué han servido? ¿O para qué sirven? Bueno, en primer lugar, han servido para construir el contenido mismo de los derechos fundamentales, o sirven para ello. Desde el punto de vista histórico, esto se comprende mucho mejor. Cuando España proclama su Constitución en 1978, aprueba su Constitución en 1978, por razones históricas obvias, España no tiene doctrina sobre derechos fundamentales. España apenas había vivido desde 1812, momento en el que se aprueba la primera Constitución española, apenas había vivido periodos de regularidad constitucional, y los que vivió pues, fueron más bien cortos. Por tanto, los jueces españoles, incluido el Tribunal Constitucional, o especialmente el Tribunal Constitucional, se encuentra ayuno, carente de doctrina con la que interpretar los derechos fundamentales que se habían reconocido en la Constitución. Pues bien, el artículo 10.2 fue, durante los primeros años de vigencia constitucional, e insisto, en buena medida sigue siéndolo, pero en aquellos años muy especialmente, un elemento fundamental
para interpretar nuestra Constitución, para dar contenido, para establecer cuál era el contenido de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Y, como les decía antes, muy especialmente fue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que sirvió para realizar esta labor. Les voy a poner un ejemplo que ilustre esta idea. En España, en la Constitución española, el artículo 24 recoge algunas de las garantías, buena parte de las garantías procesales de lo que se conoce como el proceso justo o el due process en expresión anglosajona, pero no había doctrina sobre cada una de las garantías ahí integradas, y el tribunal acudió a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para determinar que había que entender, por ejemplo, por dilaciones indebidas, por presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Es decir, la jurisprudencia constitucional importa, en el mejor de los sentidos, la doctrina, la jurisprudencia previamente establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto ocurrió, como les decía, con las garantías procesales, pero con otros muchos derechos ocurrió exactamente lo mismo. Piensen en la libertad de expresión, por ejemplo, en las y en algunos casos, más que en el contenido de los derechos, en los métodos, en los test para resolver conflictos entre derechos. Dos ejemplos también de nuevo claros: la tensión típica del constitucionalismo entre el derecho al honor y o la intimidad y la libertad de expresión, por otro lado. Cómo resolver esos conflictos, pues se sigue las pautas previamente fijadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o cómo resolver los juicios sobre existencia o no de discriminación, de técnica que, por otra parte, a su vez el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues en buena medida se había inspirado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero que el Tribunal Constitucional Español recibe de las decisiones previas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les decía, primera manifestación, ese uso, la construcción de contenido de los derechos. Segundo elemento a destacar: el artículo 10.2 ha servido para identificar contenidos que podríamos denominar conexos o accesorios de algunos derechos fundamentales. Me explico. En algunos casos, la Constitución, casi siempre se supone que por meras razones coyunturales del momento en el que se escribió, es decir, no por actos, digamos, de voluntariedad del constituyente, porque si hubieran sido actos de voluntariedad del constituyente, esta operación seguramente no hubiera podido realizarse, pero en ocasiones sencillamente omitió contenidos que están estrechamente unidos a derechos de los consagrados en la Constitución. Y en estos casos en los que existe un vínculo muy cercano entre el derecho constitucionalizado y manifestaciones de ese derecho que no se habían formalizado, el tribunal lo ha incorporado a partir precisamente de la interpretación de la presencia de esos elementos conexos en tratados internacionales y de su proclamación, su interpretación por los tribunales internacionales, insisto de nuevo, especialmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les voy a poner también algunos ejemplos adicionales. Si ustedes buscaran en la Constitución, especialmente en el artículo 24, que como antes les decía, no es el que recoge las garantías procesales, no van a ver ninguna referencia a el derecho al intérprete,
que como saben es una garantía del proceso justo, que está consagrada en el artículo 6, apartado tercero del Convenio Europeo de Derechos Humanos, o en el apartado tercero del artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y sin embargo el Tribunal Constitucional pues no ha tenido ninguna dificultad en incorporarlo como parte de las garantías del proceso justo, a partir precisamente de esos tratados internacionales y de la interpretación de los mismos realizado por los tribunales internacionales y por en este caso también por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo mismo sucede con eso que se llama, al menos en España, de manera técnicamente incorrecta o algo incorrecta, el derecho a la segunda instancia penal, es decir, el derecho a que cualquier condenado pueda ver revisada su condena por un tribunal superior. Tampoco hay nada expresamente previsto en la Constitución española y, sin embargo, el tribunal ha entendido que es una garantía del debido proceso a partir de su reconocimiento en el artículo 14 cuarto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo segundo del Protocolo séptimo del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, como les digo, esta era la segunda manifestación del uso que se ha hecho del artículo 10.2, se ha utilizado, aunque excepcionalmente, para definir contenidos, como les decía, conexos o accesorios de derechos. Un tercer uso técnicamente complejo y muy discutido, pero quizá por su interés lo quiero destacar, es lo que podría denominarse la fijación a través de los tratados del contenido básico de un derecho fundamental a efectos de control externo. Me explico. Como ustedes saben, pues la regla general en el derecho internacional es que los estados no controlan actos o decisiones producidos en otros estados miembros. Pero hay ocasiones en las que decisiones producidas por otros estados extranjeros, quería decir no miembros sino extranjeros, exigen de algún tipo de intervención estatal para hacerlos eficaces. Y en estos casos se plantea la duda de si se puede realizar algún tipo de control o no sobre tales actos. Los dos casos típicos son el caso de las extradiciones, donde la petición de extradición de un Estado a otro exige siempre la decisión del Estado receptor de la petición para decidir si se procede o no a la extradición solicitada. El otro caso también típico son los exequatur, es decir, las decisiones de ejecución de sentencias extranjeras. Bien, el problema que se planteó en estos casos era que si el acto objeto de ejecución había sido adoptado con lesión de derechos fundamentales en el país de origen, si España, en cuanto país que tenía que proceder a la ejecución de la correspondiente, a la concesión de la correspondiente extradición o a la ejecución del exequatur, sí podía ignorar posibles lesiones de derechos fundamentales producidas en el país de origen. Aquí el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2000 sobre una extradición solicitada por Italia, elaboró una doctrina, como digo, muy controvertida, donde hay una gran discusión, diciendo que aunque a España no le corresponde controlar el acto, en este caso, el juicio, en este caso, que se había realizado en Italia,
si se había vulnerado el contenido básico del derecho fundamental, es decir, no cualquier elemento del derecho, sino solo lo que se consideraba el núcleo básico del derecho. En esos casos, el Estado español no podía proceder a conceder la extradición porque había habido una lesión de ese contenido absoluto del derecho. ¿Cómo se determina, que es lo que me importa destacar ahora, ese contenido básico a efectos de este control externo de actos realizados o adoptados en otro país? Pues básicamente a través de los derechos fundamentales, de los tratados internacionales. Es decir, el núcleo básico es una categoría que hay que construir, como les decía, a partir de lo que los convenios internacionales suscritos por España establecen. Más recientemente ha tenido otra manifestación muy similar este uso de los tratados internacionales, que tiene una cierta complejidad técnica que intentaré resumir muy brevemente para que vean el alcance que tiene dentro de los distintos sistemas de integración internacional española dentro de los modelos de derechos fundamentales. En la Unión Europea, desde hace ya algunos años, entre los países miembros de la Unión Europea ha desaparecido la figura de la extradición en sentido técnico y ha sido sustituida por una institución jurídica llamada comúnmente o casi popularmente Euroorden, o también conocida, cuyo nombre técnico es la Orden de Detención y Entrega. Brevemente expuesto, esto significa que cualquier juez de un país miembro de la Unión Europea puede solicitar a un juez de otro país de la Unión Europea la detención y la entrega de una persona que haya sido condenada o que esté perseguida en el país de origen por la comisión de un delito. La diferencia con la extradición es que se simplifica mucho o casi totalmente el procedimiento de la extradición, ya que se trata de una relación establecida directamente entre los órganos judiciales. Bien, en el año 2011 se planteó un problema similar al que se había planteado previamente, pero ya con la vigencia de la Euroorden. De nuevo, un juez italiano solicita la entrega de un ciudadano italiano a un juez español por que había sido condenado por la comisión de determinados delitos. El juez español decide que, de acuerdo con la Euroorden, tiene que efectivamente entregar a este ciudadano italiano. Él recurre en amparo y el Tribunal Constitucional se encuentra con el mismo problema de unos años antes, solo que en vez de con una extradición, con una orden de detención y entrega. Y es que este señor había sido condenado en ausencia, no había comparecido en el juicio de donde se había producido la condena, y España, o mejor dicho, el Tribunal Constitucional Español venía considerando que las condenas en ausencia, salvo en delitos leves, suponían una vulneración de las garantías procesales. Pero aquí el marco jurídico ya era distinto, porque la obligación de entrega ya no dependía de un tratado de extradición, sino que dependía de una norma comunitaria, de una norma de la Unión Europea que obliga a la decisión, a la entrega, como digo, de las personas condenadas. El Tribunal Constitucional Español entonces decidió plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una llamada cuestión prejudicial, donde de lo que se trata es de preguntar al Tribunal de Justicia si la previsión que establece que un ciudadano condenado en ausencia tiene que ser entregado a otro país
si una autoridad judicial de ese país lo solicita, si eso vulnera o no el sistema de garantías procesales, de garantías del debido proceso, tal y como se interpretan en España y tal y como deben ser interpretadas en el seno de la Unión Europea. El caso es muy interesante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia diciendo que no vulnera las garantías procesales y está pendiente de ver qué hace el Tribunal Constitucional Español, si acomodarse a las previsiones o a la decisión del Tribunal de Justicia, que interpreta a su vez la norma comunitaria, o si hace prevalecer la interpretación que previamente había hecho sobre el alcance interno de las garantías procesales. Cuarto supuesto o cuarto alcance de los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales, lo que podríamos denominar rectificaciones de doctrina. En ocasiones, como es lógico, cuando un país se somete, como es este caso, no solo a tratados internacionales, sino también a la interpretación que de esos tratados se realizan por órganos jurisdiccionales, los criterios del órgano jurisdiccional internacional y los criterios del órgano jurisdiccional interno discrepan. Bien, esto no ocurre muy a menudo, porque, como saben ustedes, pues la cultura de los derechos fundamentales cada vez es más uniforme, más común, pero en el caso de España, como en el caso de otros países europeos, ha sucedido en algunas ocasiones. Bien, en estos casos, España, y en concreto el Tribunal Constitucional Español, ha rectificado su propia doctrina a la vista de la interpretación realizada por el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales. Es cierto que en las ocasiones más claras en las que esto se ha hecho ha sido siempre en un sentido expansivo del alcance de los derechos fundamentales. Les pongo dos ejemplos claros. El Tribunal Constitucional Español entendía que los daños causados por ruidos y lesiones medioambientales no afectaban a derechos fundamentales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una sentencia del año 1994, entendió que algunos daños especialmente graves por ruido y lesiones medioambientales sí podían afectar a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad, y a raíz de esta sentencia el Tribunal Constitucional, en una sentencia del año 2001, modificó su doctrina anterior y dijo que, dado que el Tribunal Europeo había dicho que las lesiones medioambientales sí podían dañar la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, a partir de ese momento entendió que en determinadas circunstancias esos derechos fundamentales se pueden ver dañados por por esos daños, por esos ruidos y lesiones medioambientales. Otro supuesto en el que se ha producido un cambio también de doctrina, la posibilidad o no de condenas en segunda instancia mediante pruebas personales que no se hayan practicado en vista pública. España entendía que en algunas ocasiones sí se podía condenar, aunque no se hubiera practicado en vista pública en segunda instancia. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendía que para condenar a alguien en segunda instancia tenía que haber, si las pruebas eran de naturaleza personal, tenían que someterse a una vista pública, y a raíz de esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional sí modificó su doctrina y entendió
que en estos casos hay que realizar vista pública para poder condenar en segunda instancia por pruebas de naturaleza personal. Habría otros casos donde, no muchos, pero otros casos donde se pueden poner como ejemplo de rectificaciones de doctrina, pero nos llevaría muy lejos seguir citando ejemplos. Una quinta manifestación del valor del artículo 10.2 dentro del sistema constitucional español. Lo que podríamos denominar una eficacia procesal singular de los tratados internacionales, que es su valor a la hora de determinar cuando un asunto tiene especial trascendencia constitucional. Explico brevemente esta cuestión. En el año 2007 se modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de forma que ahora el Tribunal Constitucional solo tiene que atender aquellos recursos de amparo que considere que tienen especial trascendencia constitucional. El problema, como es lógico, es determinar qué hay que entender por trascendencia constitucional. La ley, en la reforma realizada de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, algo dice al respecto, pero utilizando conceptos jurídicos muy indeterminados, y el Tribunal, en una sentencia del año 2009, la 155 del 2009, fue concretando, o ha ido concretando un poco más, qué es este concepto de la especial trascendencia constitucional. Bueno, lo que ahora mismo me interesa es destacar que uno de los criterios por los que el Tribunal Constitucional entiende que un asunto puede tener especial trascendencia constitucional es precisamente el supuesto en el que lo que está en juego es aplicar una doctrina nueva de un órgano de protección internacional o incluso un nuevo tratado internacional, precisamente por el valor que tiene para la interpretación constitucional los tratados y acuerdos internacionales suscritos por España. Es decir, lo previsto en el artículo 10.2. Si alguno de los tratados que sirven de parámetro de interpretación se modifica, o si la interpretación que de ese tratado se ha hecho ha sido modificada por el correspondiente órgano jurisdiccional internacional, en esos casos puede entenderse, o debe entenderse, mejor dicho, que la cuestión tiene especial trascendencia constitucional, y entonces el tribunal se tendrá que pronunciar sobre ello. Algunos ejemplos más de la aplicación. Bien, ha habido dos elementos, dos supuestos, sobre todo un supuesto muy reciente, o más o menos reciente, que me gustaría destacar, porque además es un asunto más o menos conocido. Como seguramente sabrán, en el año 2012 se dicta una sentencia por el Tribunal Constitucional Español, la sentencia 198 del año 2012, que entiende que no es inconstitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, previsión que había sido introducida en una reforma del Código Civil español. Los argumentos que se utilizan por el Tribunal Constitucional para llegar a esta conclusión son diversos, pero uno de ellos es precisamente el cambio en el cambio de cultura jurídica sobre el concepto de matrimonio. Y para justificar que se ha producido un cambio en este concepto, en esta cultura jurídica sobre el concepto de matrimonio, es precisamente, de nuevo, los determinados tratados internacionales y la creciente apertura de la jurisprudencia de los tribunales internacionales hacia esa realidad jurídica que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. De nuevo, aquí
el artículo 10.2 sirvió para realizar una interpretación evolutiva o ampliatoria de los derechos fundamentales. Bien, visto estos usos que se ha hecho de los tratados internacionales en función del mandato establecido en el artículo 10.2, ¿sobre qué derechos se ha actuado? Bueno, esta es una pregunta fácil de responder. Prácticamente todos los derechos reconocidos en la Constitución han sido interpretados a la luz de los tratados internacionales. Algunos más intensamente, otros menos intensamente. Algunos, como hemos visto, se ha construido prácticamente su contenido a partir de los tratados internacionales, otros de forma menos evidente, en ocasiones sencillamente como argumento de autoridad, como argumento ad abundancia, pero, como digo, prácticamente todos los derechos fundamentales, en todos los derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha buscado cuál es la doctrina de los tribunales internacionales, insisto, sobre todo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay que tener en cuenta, además, que hoy en día la mayor parte de las declaraciones de derechos, sean internacionales o sean internas, tienen un contenido material muy próximo. Más bien la excepción aquel derecho que se reconoce en un tratado internacional y no se reconoce en las constituciones o viceversa. Pero hay ámbitos donde, digamos, ha sido especialmente prolífico, y aquí me gustaría volver, más que sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que ya nos hemos referido y hemos puesto muchos ejemplos, sobre el valor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque hay algunos terrenos, o algún terreno sobre todo, en el que la jurisprudencia de ese tribunal ha sido y sigue siendo básica, especialmente, como digo, en el ámbito de los derechos laborales, en el ámbito laboral. La mayor parte, simplificando si quieren un poco, la mayor parte de la construcción de los derechos laborales, en especial en materia de no discriminación entre hombre y mujer en el ámbito laboral, está construida sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha ocupado de manera especialmente atenta a estas cuestiones. Pero no es la única materia, esta, digamos, es la más evidente, pero las referencias al derecho comunitario y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cada vez se van extendiendo más, entre otras cosas porque el trabajo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos cada vez es más prolífica. Pero, en fin, temas como el alcance de los derechos de los extranjeros, análisis para justificar tratos diferenciados, tienen un creciente punto de referencia en el derecho de la Unión Europea y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, en general, como les decía, tanto el Tribunal, tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como la Carta de Niza, y en consecuencia tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son abundantemente citados por el Tribunal Constitucional, y aunque no nos hemos ocupado en esta exposición de ello, pero también conviene destacar
que también en nuestro Tribunal Supremo ha acudido de forma fácil y sin mayores dificultades jurídicas a ambas jurisprudencias y a los tratados. Cuestiones como la protección de datos, la integridad física, la protección de menores, la discriminación por orientación sexual, el alcance del principio de retroactividad de normas penales y sancionadores, en fin, son materias, entre otras muchas, donde la jurisprudencia europea, bien del Tribunal de Justicia, bien del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es muy abundante. Claro, este sistema de protección, lo que se ha llamado este sistema de protección multinivel, pues plantea también algunos problemas que por razones de tiempo solo voy a dejar apuntados. El primer problema, que es bastante habitual tanto en el ámbito europeo como en el ámbito americano, es el de la ejecución de las decisiones, de las sentencias de los tribunales europeos, de los tribunales internacionales en el ámbito interno. En el sistema del derecho comunitario hay menos problemas porque ahí funciona el principio de primacía, que alcanza también a las decisiones del Tribunal de Justicia, y por tanto ahí sí hay una clarísima vinculación de las sentencias y una necesaria aplicación de los contenidos de las sentencias. Pero en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos esa eficacia es menos evidente. España, como todos los países que han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, están obligados en cuanto a su resultado, pero las decisiones son solo declarativas y, por tanto, salvo que los Estados prevean medios específicos de ejecución, no hay mecanismos que permitan esa ejecución automática, salvo, como decía antes, bueno, pues el cumplimiento más o menos espontáneo, pero fíjense que cuanto antes hablaba de las modificaciones de doctrina, son modificaciones de doctrina pro futuro, pero no para los casos concretos. Ha habido algún ejemplo donde sí se ha dado ejecución mediante técnicas tanto sofisticadas a decisiones concretas. Sería también demasiado prolijo el explicar los supuestos, pero la línea a la que ya han seguido algunos estados europeos y que en España se discute, aunque no se ha dado un paso legislativo en este sentido, es el de entender que una condena concreta y específica al Estado por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería de llevar a la previsión de un motivo extraordinario de revisión que en consecuencia permitiera anular la decisión previa estatal y darle ejecución a la previsión, a la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no hay, como digo, no hay previsión específica al respecto, sino puramente una discusión doctrinal al respecto y alguna decisión más o menos aislada, pero sin base legal clara. Otros problemas, ya para ir terminando, que suscita la convivencia entre tres declaraciones, además de los tratados internacionales generales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Carta de Niza y Derechos y Declaración Constitucional de Derechos, son los problemas que suscitan las posibles contradicciones entre ellos y los problemas que suscita su vinculación. Respecto de los problemas que suscitan su convivencia, ante hipotéticas discrepancias,
pues como antes les señalaba, este es un problema en muchos casos más teórico que real, aunque se ha escrito mucho tanto en América como en Europa. Luego al final casos concretos de contradicción pues no hay o no ha habido tantos, o al menos no han sido tan llamativos. En todo caso, en España, en una decisión que se produjo con ocasión de la ratificación del tratado por el que se debería haber constituido, debería haber aprobado una constitución para Europa, que luego no fue ratificada sí por España, sino por otros países, y por tanto nunca entró en vigor. Pero en fin, en aquella ocasión el Tribunal Constitucional parece apuntar que ante una discrepancia entre la interpretación de la Carta de Niza, por decirlo sencillamente, y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, debería prevalecer el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La otra cuestión que está, ya con esto voy a concluir, la otra cuestión que está ahora plenamente vigente, especialmente en los países de América Latina y en México, pero que en Europa podría estarlo igual, y lo está, aunque no esté tan vivo, es el problema de las distintas vinculaciones que para los jueces internos tienen cada uno de las declaraciones de derechos. Brevemente expuesto. El juez, pongamos el juez español, que estamos hablando de España, está vinculado directamente por la Constitución española. Está vinculado directamente por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y está vinculado directamente por la Declaración de Niza. ¿Qué hace en un supuesto de alcance, no digo ya de contradicción, sino incluso de alcance diferente entre estos tres mecanismos de derechos fundamentales? Bueno, respecto al convenio, respecto al derecho comunitario está muy claro. Hay un mandato en el derecho comunitario de primacía, por tanto, en el caso de discrepancia debería de aplicar preferentemente la norma comunitaria. Aunque esto podría ser objeto de alguna matización procesal que también nos llevaría lejos. Pero entre la Constitución y el Convenio Europeo de Derechos Humanos u otro tratado internacional, sobre todo si esas normas se oponen a la ley, nos encontramos con un problema procesal complicado, y es que en España el juez tiene que aplicar preferentemente el Tratado Internacional sobre la ley, pero esto supondría una aplicación interpartes. Pero a su vez el juez, que entiende que una norma con fuerza de ley es contraria a la Constitución, no puede inaplicarla, sino que tiene que plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, tiene un doble mandato, hay un doble juego. ¿Cómo se resuelve ese doble juego? Bueno, pues se ha escrito mucho al respecto, se piensa mucho, pero desde luego no hay una solución clara. Probablemente estemos en uno de esos supuestos donde conviven dos modelos de obligaciones procesales, que no es el único caso, ha habido otros casos. De todas formas, les adelanto que desde el punto de vista práctico, aún al menos no se han planteado grandes problemas al respecto, ni grandes ni pequeños. Que yo sepa, no se ha planteado ningún problema, salvo los problemas doctrinales. Si les parece, lo dejamos aquí, y a lo mejor en un futuro pues podré volver a contarles cómo ha evolucionado el principio de control de convencionalidad, que es en realidad de lo que estamos hablando en el seno de un ordenamiento europeo como es el ordenamiento español. Nada más y muchas gracias.